Hola, bienvenidos a nuestro canal de Sueños Reales. Que lo disfruten. Victoria llevaba 20 años viviendo con un vacío en el corazón que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Era una mujer de 52 años, viuda, dueña de una fortuna considerable que su difunto marido le había dejado. Pero nada de eso importaba cuando pensaba en su hijo perdido. Había sido hace 2 décadas. Un día común, como cualquier otro. Su pequeño David, de apenas 5 años, había desaparecido del parque mientras ella hablaba con una amiga por unos pocos minutos. Solo unos minutos. Eso fue suficiente para que su vida se desmoralizara por completo. La policía buscó durante años. Los carteles con su foto cubrieron toda la ciudad. Las apelaciones en televisión, los ruegos desesperados de una madre destrozada. Pero David nunca fue encontrado. Simplemente se esfumó, como si la tierra lo hubiera tragado entero. Victoria pasó los primeros años sumida en una depresión profunda. Su matrimonio se resquebrajó bajo el peso del dolor. Su marido no pudo soportar la culpa, aunque ella nunca lo culpó. Murió de un ataque al corazón hace 10 años, llevándose consigo el secreto que los atormentaba. Pero Victoria nunca perdió la esperanza. Contrató investigadores privados. Se mantuvo alerta. Cada vez que veía a un joven que podría tener 25 años, su corazón aceleraba esperando que fuera su hijo. Y entonces, una mañana de primavera, sonó el timbre de su mansión. Victoria estaba desayunando sola en el comedor, como hacía cada mañana. Su asistenta, Rosa, fue a abrir. Unos minutos después, Rosa regresó con expresión extraña. Señora, hay un joven aquí que dice que necesita hablar con usted. Dice que es personal. Victoria sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido en años. Esperanza, miedo, anticipación. «Hazlo pasar», murmuró, su voz temblando ligeramente. El joven que entró en el comedor era hermoso. Tenía el cabello castaño, oscuro como su padre. Sus ojos tenían ese azul particular que reconocería en cualquier lugar. Los mismos ojos que había buscado durante 20 años en cada rostro que veía. «¿Señora Victoria?», preguntó el joven con nerviosismo. Victoria se levantó lentamente, sus manos temblando. «Sí, ¿quién eres?» «Mi nombre es Diego. Diego, bueno, ese es el nombre que me dieron, pero tengo razones para creer que en realidad soy David, su hijo». El mundo de Victoria se detuvo. Durante los siguientes minutos, Diego contó su historia. Había crecido con una pareja que lo había criado como suyo. Lo amaban, decía, pero hace poco, después de que su padre adoptivo falleciera, encontró documentos que indicaban que él no era su hijo biológico, que había sido tomado. Encontré un recorte de periódico sobre una desaparición hace 25 años, un niño llamado David Victoria. La descripción coincidía conmigo, y luego investigué. Encontré su nombre, su dirección. He estado tratando de decidirme durante meses si venir aquí. Victoria apenas podía respirar. ¿Tienes pruebas? Me refiero a que podemos hacer una prueba de ADN para confirmar. Sí, claro, entiendo, pero primero necesito preguntarle algo. ¿Recuerda algo de su hijo? ¿Algo que solo su hijo verdadero sabría? Vio cómo los ojos de Diego se llenaban de lágrimas. Se dio vuelta y se quitó la camisa sin dudarlo. Allí estaba, la marca de nacimiento, exactamente donde la recordaba. Victoria soltó un grito que fue mitad alegría, mitad dolor acumulado de 20 años. Corrió hacia él y lo abrazó. Su hijo, su bebé, había vuelto. Pasaron horas así, llorando, hablando, recordando. Bueno, Victoria recordaba. Diego apenas tenía fragmentos de memorias, recuerdos difusos de una habitación, de una voz de mujer cantando, pero nada claro. «¿Qué pasó?», preguntó Diego. «¿Cómo desaparecí?». Victoria le contó todo. La tarde en el parque, los minutos que se distrajo, su búsqueda desesperada, los años de incertidumbre.
Mis padres adoptivos, dijo Diego, me dijeron que me habían adoptado legalmente, que mi madre biológica no podía cuidarme. Pero los documentos que encontré sugerían otra cosa. La forma en que fue documentado todo fue raro, como si hubiera sido rápido, casi secreto. Victoria sintió un escalofrío. Podrían haber sido traficantes de niños, o alguien que simplemente quería un hijo. Pero me amaron, dijo Diego con seguridad. Mis padres adoptivos, quiero decir, fueron buenos conmigo. Me dieron educación, oportunidades, no fueron malos. Victoria asintió, aunque algo en su interior se retorcía. No le importaba cómo la gente pudiera justificar lo que había pasado. Alguien le había robado su hijo, y ese alguien se había desvanecido sin dejar rastro. Necesitamos hacer la prueba de ADN, dijo Victoria, para estar seguros, aunque mi corazón ya lo sé. Al día siguiente, después de la confirmación del ADN, Victoria organizó una pequeña celebración. Llamó a sus amigos más cercanos. Llamó a los investigadores privados que la habían ayudado durante años. Decidió que David, ahora Diego, se mudaría con ella. Recuperaría el tiempo perdido. Pero Victoria no sabía que Diego no era realmente su hijo. No sabía que todo era una elaborada mentira. Una estafa cuidadosamente orquestada por un hombre sin conciencia que había descubierto detalles sobre la desaparición de David a través de Internet. Detalles públicos, suficientes para fabricar una historia convincente, suficientes para engañar a una madre desesperada que había estado esperando este momento durante 20 años. Diego, o quien quiera que realmente fuera, se instaló en la mansión de Victoria. Comenzó a ganarse su confianza. Lentamente, comenzó a hacer preguntas sobre su patrimonio, sobre sus cuentas bancarias, sobre sus bienes. Victoria, cegada por la alegría de haber encontrado a su hijo, respondió sin sospechar nada. Fue solo cuando Rosa, su asistenta de confianza, le preguntó tímidamente sobre ciertos cambios en la casa que Victoria comenzó a notar las cosas que Diego había movido. Documentos importantes, papeles relacionados con su testamento. Fue solo entonces que Victoria comenzó a hacerse preguntas que debería haberse hecho desde el principio. Esa noche Victoria no pudo dormir. Se quedó en su cama mirando el techo con un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en sus huesos. Después de 20 años esperando a su hijo, su intuición de madre finalmente despertaba. Se levantó sigilosamente y caminó por los pasillos de su mansión. Las luces de la luna se filtraban por las ventanas. Pasó por la puerta de la habitación de Diego. La puerta estaba ligeramente abierta. Pudo escuchar el sonido de su teléfono. Escribía mensajes a alguien. Está mordiendo el anzuelo perfectamente, escuchó que decía Diego en voz baja. La vieja está completamente obsesionada conmigo. Mañana voy a pedirle que me agregue a su testamento. Dice que quiere que sea mi legítimo heredero. Victoria sintió como si le hubieran clavado un puñal directamente al corazón. ¿Y los documentos que encontraste?, preguntó la otra persona en el teléfono. Era una voz de mujer. Sonaba dura, sin emociones. Los encontré. Están en su escritorio. Voy a sacarlos mañana. Una vez que esté en el testamento, podemos proceder con la siguiente fase del plan. Victoria retrocedió lentamente, sus manos temblando. Sus peores miedos se confirmaban. Diego no era su hijo, era un estafador, un mentiroso. Alguien que había investigado su tragedia y la había explotado de la manera más cruel imaginable. Volvió a su habitación y se sentó en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tenía dos opciones. Podría enfrentarlo, podría sacarlo de su casa, podría llamar a la policía. Pero Victoria era una mujer astuta, una mujer que había construido una fortuna, una mujer que había sobrevivido al dolor más profundo que una madre podía experimentar. Ella no se lo permitiría. A las 6 de la mañana, Victoria estaba en su oficina haciendo llamadas. Primero llamó a su abogado, luego a un investigador privado, luego a la policía. Le contó todo, la estafa, la conversación que había escuchado.
su sospecha de que podrían haber traficantes de identidades involucrados. ¿Tiene grabaciones?, preguntó el detective. No, pero puedo obtenerlas, respondió Victoria. Puedo hacer que vuelva a hablar. Necesito que atrapen a los cómplices también. Hay una mujer. Ella está coordinando todo esto. El detective acordó ayudar. Victoria pasó el día siguiente actuando normalmente, como si no supiera nada. Sonreía cuando Diego bajaba a desayunar, le preguntaba cómo había dormido, fingía ser la madre desesperada que estaba hambrienta de amor de su hijo perdido. Era un papel que podía actuar porque lo había vivido todos esos años. Por la tarde, Victoria le pidió a Diego que saliera con ella. Quería llevarla a cenar, un lugar especial, un lugar donde pudieran celebrar su reunión como una familia. El restaurante que eligió fue en la parte alta de la ciudad, exclusivo, con mesas privadas, perfecto para lo que Victoria tenía planeado. Mientras comían, Victoria sacó su teléfono. «Quiero hacerme una foto contigo», dijo, «para enmarcar, para recordar este momento especial». Diego sonrió. Se acercó a ella. Victoria tomó la foto, pero también había grabado audio. Mientras se hacía en la foto, ella le hizo la pregunta que necesitaba que respondiera. «Diego, amor, hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Cuándo supiste realmente que eras mi hijo? ¿Exactamente en qué momento decidiste venir a verme?» Diego, en su arrogancia, comenzó a contar la historia nuevamente, pero esta vez añadió detalles que no cuadraban. Habló sobre documentos que supuestamente había encontrado, pero con números de casos incorrectos. Habló sobre investigadores que lo habían ayudado a encontrarla. Mencionó lugares donde supuestamente había crecido, pero Victoria sabía que esos lugares no existían. Y luego el error fatal. «Mis padres adoptivos me llevaban al parque los domingos», dijo Diego, «en la misma área donde supuestamente desapareciste. Ellos siempre me señalaban el lugar como para recordarme dónde me habían encontrado». Victoria sintió que su sangre se enfriaba. «Espera», dijo suavemente. «¿Tus padres adoptivos te llevaban deliberadamente al lugar donde desaparecí, sabiéndolo?» Diego parpadeó. Se dio cuenta del error demasiado tarde. «Yo quise decir...» «No dijiste nada de esto ayer», continuó Victoria, su voz calmada pero letal. «Dijiste que encontraste documentos. Dijiste que no sabías la verdad hasta después de que tu padre muriera. Victoria, yo...» «Las pruebas de ADN que hicimos», dijo Victoria interrumpiéndolo, «todavía no han salido. ¿Sabes por qué? Porque llamé al laboratorio y cancelé la prueba. Porque ya sé que no eres mi hijo». El rostro de Diego palideció. «¿Quién te envió?», preguntó Victoria. «¿La mujer del teléfono? ¿Quién está coordinando esto?». Diego se levantó de la mesa, pero no pudo. Los detectives que habían estado esperando afuera habían entrado silenciosamente al restaurante. Lo rodearon. «Diego, o quien quiera que seas», dijo el detective, «estás bajo arresto por fraude, suplantación de identidad y conspiración». Mientras lo llevaban, Diego gritaba: «¡Esto no es justo! Solo estaba tratando de ganar dinero. No hay víctima real aquí». Pero se equivocaba. La víctima real había estado esperando 20 años para que su verdadero hijo regresara. Y este impostor había convertido ese dolor en una herramienta para la manipulación. Victoria regresó a su mansión esa noche. Se sentó en su sala de estar, rodeada de todo lo que había construido con su dinero. Y lloró. No por la estafa, sino porque la esperanza de encontrar a su hijo verdadero se había desvanecido una vez más. Semanas después de la detención de Diego, Victoria se sumergió en los documentos que la policía había confiscado. Quería entender todo. Quería saber quién estaba detrás de esta operación de fraude que había dirigido a ese impostor directamente a su puerta. El investigador privado que había contratado, un hombre llamado Martín, se presentó en su oficina un martes por la mañana, con carpetas llenas de información. «Encontramos al resto de la red», dijo Martín, colocando fotografías sobre el escritorio. Diego era solo uno de muchos.
Hay una organización completa detrás de esto. Personas que buscan casos de desapariciones antiguas, tragedias personales que fueron ampliamente publicitadas. Luego crean identidades falsas basadas en esos casos. Victoria vio las fotos. Había docenas de víctimas. Mujeres adineradas. Hombres de negocios. Todos con tragedias personales similares. Todos buscando reunirse con seres queridos perdidos. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, preguntó Victoria, su voz temblando de rabia. Aproximadamente 5 años, respondió Martín. Pero hemos descubierto que hay conexiones internacionales. Esto podría ser mucho más grande de lo que pensamos. Entre los documentos confiscados había un cuaderno de notas de Diego. Contenía detalles sobre cómo había practicado la historia de su infancia adoptiva. Había investigado todos los parques de la ciudad. Había estudiado fotografías antiguas de Victoria. Había memorizado detalles de la cobertura mediática del caso. Pero había algo más. Algo que hizo que Victoria se detuviera en seco. En las últimas páginas del cuaderno, Diego había escrito notas sobre investigaciones futuras. Había nombres, números de casos. Y uno de esos nombres era familiar. James Mitchell. Leyó Victoria en voz alta. ¿Quién es James Mitchell? Martín frunció el ceño. Eso es interesante. Mitchell es el nombre de los padres adoptivos de Diego. O, bueno, de quienes se suponía que eran sus padres adoptivos antes de que descubriera que eso era una mentira también. ¿Qué? Victoria casi se cae de su silla. Sí, los Mitchell no eran sus padres adoptivos, eran sus manejadores, parte de la red. Cuando Diego cumplió 23 años, lo liberaron del operativo de Miami donde había estado trabajando y lo trasladaron aquí para dirigirlo hacia usted. Victoria sintió como si el mundo se desmoronara. El hombre que supuestamente lo había criado, que había muerto hace poco según la historia de Diego, probablemente nunca existió en absoluto. Pero luego, Martín dijo algo que cambió todo. «Hay más, Victoria. Necesito que se siente». Victoria se sentó lentamente. Los documentos que encontramos en la casa de Diego contenían información sobre otros casos más antiguos, casos de desapariciones reales que fueron mal documentadas o nunca resueltas. Encontramos algo sobre tu hijo. El corazón de Victoria aceleró. Hace 3 años, continuó Martín, se publicó un artículo en un periódico local sobre un joven que fue encontrado en las afueras de la ciudad. No tenía identificación, no sabía quién era. Había estado viviendo en la calle durante años. Nadie supo quién era. Finalmente fue enviado a un centro de atención para personas sin hogar. ¿Qué? Victoria se levantó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque acabo de hacer la conexión hace 1 hora, respondió Martín colocando otro archivo en el escritorio. He estado buscando en bases de datos de personas desaparecidas. Encontré una coincidencia. Este joven tiene la misma marca de nacimiento que tu hijo, la misma forma de luna creciente. He estado conectado en el archivo del refugio. Victoria tomó la foto con manos temblando. Era un joven de unos 25 años, con cabello castaño y ojos azules, los mismos ojos que había estado buscando durante 20 años. ¿Dónde está ahora?, susurró Victoria. Eso es lo difícil, dijo Martín. Lo perdimos de vista hace 2 años. Desapareció del sistema de refugios. Hay reportes de que posiblemente está en el extranjero, en América Central o del Sur. Hemos estado tratando de rastrearlo, pero es difícil sin recursos. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la ciudad que se extendía ante ella. Su verdadero hijo estaba en algún lugar del mundo, no muerto, no perdido para siempre, pero nuevamente fuera de su alcance. «Quiero que lo encuentres», dijo Victoria, su voz fría y decidida. «Quiero que contrates a los investigadores que necesites. Quiero que busques en cada país, en cada ciudad, en cada refugio. Quiero que encuentres a mi hijo». «Victoria, eso podría costar». «No me importa el costo», interrumpió.
Este Diego, este impostor, me quitó 2 semanas de esperanza renovada. Pero la verdad es que mi hijo está vivo, está en algún lugar, y voy a encontrarlo. Martín asintió. Empezaré de inmediato. Mientras Martín salía de la oficina, Victoria se quedó sola con la fotografía. Sostuvo el rostro del joven en sus manos. Era su hijo. Tenía que serlo. La marca de nacimiento lo comprobaba. Pero también sabía que encontrarlo sería solo el primer paso. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría 20 años de ausencia? ¿Cuándo y cómo lo había perdido realmente? Porque ahora Victoria se daba cuenta de algo que la policía todavía estaba investigando, que la desaparición de su hijo no había sido un accidente, no había sido un traficante de niños al azar, había sido parte de una operación organizada. Alguien había robado a su hijo, y ese alguien todavía podría estar en libertad. La pregunta que Victoria necesitaba responder era, ¿por qué? ¿Quién querría robar a un niño de 5 años? ¿Había sido un error o había sido algo más deliberado? Victoria pasó la noche investigando registros antiguos, registros del parque donde desapareció su hijo, trabajadores que eran empleados en esa época, gente que tenía acceso. Y entonces lo encontró. Un nombre que apareció en los registros como trabajador del parque en esa época. Roberto Méndez. Victoria buscó a Roberto Méndez en las bases de datos, y lo que encontró la dejó sin alto. Roberto Méndez había sido condenado 5 años después de la desaparición de David, por tráfico de niños. Había estado traficando niños a través de redes internacionales. Pero el caso nunca fue conectado con la desaparición de David, porque no había suficientes pruebas. Roberto Méndez estaba en prisión ahora, en una cárcel federal. Victoria inmediatamente contactó al detective al cargo del caso. Necesitaba hablar con Roberto Méndez. Necesitaba saber si su hijo había estado bajo su control todos estos años. La prisión federal era un lugar gris y deprimente. Victoria nunca había estado en un lugar así. Mientras esperaba en la sala de visitas, sus manos no dejaban de temblar. Llevaba consigo la fotografía del joven que creía que era su hijo. Llevaba la foto del periódico de cuando David desapareció. Llevaba años de preguntas sin respuesta. Roberto Méndez fue traído a la sala. Era un hombre mayor ahora, con cabello gris y un cuerpo gastado por los años de encarcelamiento. Pero sus ojos eran fríos, calculadores, los ojos de alguien sin remordimiento. ¿Quién es usted?, preguntó, sentándose al otro lado de la mesa de visitas. Soy Victoria Ortega, respondió con calma. Hace 20 años desapareció mi hijo, David. Tenía 5 años. Usted estaba trabajando en el parque donde desapareció. Roberto Méndez parpadeó. Una sonrisa lenta y desagradable cruzó su rostro. ¿Ortega?, dijo. Ese pequeño niño con los ojos azules. Sí, recuerdo. Bonito niño, muy bonito. Victoria sintió que la rabia hirviente corría por sus venas, pero se mantuvo calmada. ¿Qué le hizo a mi hijo? ¿Hice algo?, preguntó Roberto con un tono burlón. Señora Ortega, estoy aquí por otros delitos, otros niños. Su hijo no estaba... Bueno, digamos que su hijo fue una comisión especial. ¿Qué significa eso?, preguntó Victoria, inclinándose hacia adelante. Roberto miró alrededor, asegurándose de que los guardias no pudieran escuchar. Se inclinó hacia Victoria. Su hijo fue robado por encargo, dijo en voz baja. Alguien pagó mucho dinero para que lo tomara. Alguien que lo quería específicamente. El mundo de Victoria se detuvo. ¿Quién? ¿Quién pagó? No le diré nada más, dijo Roberto, recostándose en su silla, a menos que usted me ofrezca algo. Estoy aquí por 30 años. No tengo nada que perder.
Pero usted tiene acceso a dinero, ¿verdad? ¿Estás tratando de chantajearme?, preguntó Victoria, incredulidad en su voz. Llámalo como quieras, respondió Roberto, pero si quieres saber la verdad sobre tu hijo, necesitarás ayudarme a salir de aquí, o necesitarás hacer mi vida más cómoda. Victoria se levantó. «Guardias», gritó, «he terminado». Mientras salía de la prisión, Victoria estaba furiosa, pero también sabía algo fundamental. Alguien había pagado para robar a su hijo. Alguien de su círculo cercano. Alguien que la conocía lo suficientemente bien como para saber exactamente dónde encontrar a David. Esa noche, Victoria revisó antiguos documentos. Revisó su libro de contabilidad de hace 20 años. Buscaba transacciones inusuales, dinero que no podía explicarse, gastos misteriosos. Y entonces lo vio. Una transferencia bancaria importante, el mismo mes que David desapareció. Era para una agencia de adopción privada. El dinero había sido enviado a través de varias cuentas, pero Victoria pudo rastrearlo hasta su origen. Había sido autorizado por su propia hermana, Elena. Victoria sintió como si lo hubiesen golpeado al pecho. Su hermana Elena, la hermana a quien amaba, la hermana que la había apoyado después de que David desapareció. Con manos temblando, Victoria llamó a Elena. «Hola, Victoria», respondió Elena, su voz sonando normal, casual, culpable. «¿Por qué?», fue todo lo que Victoria pudo decir. «¿Por qué qué?», preguntó Elena, aunque su voz cambió ligeramente. «¿Por qué robaste a mi hijo? ¿Por qué pagaste a Roberto Méndez para que lo secuestrara?». Hubo un silencio largo. «Victoria, escúchame», comenzó Elena. No, tú escúchame, interrumpió Victoria. He estado buscando a mi hijo durante 20 años. Estoy hablando con la policía en este mismo momento. Ellos están rastreando las transferencias bancarias. Están viendo todas tus transacciones. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué? Elena respiró profundo. «¿Por qué no podía tener hijos propia?», dijo suavemente. «Porque esperamos. El médico dijo que nunca podría ser madre. Y tú tenías todo. Tenías un hijo hermoso, un marido amoroso, una vida perfecta. Y yo no tenía nada». «¿Así que decidiste robarme el mío?», preguntó Victoria, su voz cortante como vidrio. «No fue así», lloró Elena. «Conocí a un hombre, alguien que dijo que podía ayudarme, que podía conseguirme un hijo. Y yo hice lo que fuera necesario. Pagué e hicieron arreglos». «¿Arreglos para robar a mi hijo?». «Ellos dijeron que podría quedarme con David, que podríamos vivir juntos como una familia. Pero la operación fue interrumpida por la policía. Mi marido y yo tuvimos que huir. Tuvimos que abandonar todo». Victoria lentamente entendía. Su hermana había sido estafada también. Había pagado dinero a una red de tráfico de menores, creyendo que podría comprar un hijo legalmente. Pero la operación se había desmoronado. «¿Dónde está David ahora?», preguntó Victoria. «No lo sé», sollozó Elena. «Eso es lo que he estado tratando de descubrir durante años. Contacté a algunas personas, pregunté, pero nadie sabía nada». Victoria colgó el teléfono. Inmediatamente contactó al detective y le contó sobre Elena. La policía encontró a Elena esa noche. Fue arrestada por complicidad en el secuestro. Pero lo más importante era que ahora tenía nuevas pistas. Elena tenía registros, tenía nombres, tenía contactos de la red de tráfico de menores. Tomó 3 meses más, pero finalmente los investigadores encontraron a David. Estaba viviendo en Guatemala. Trabajaba en un café pequeño. Había crecido sin saber quién realmente era. Sus últimos recuerdos de su infancia anterior eran vagos, traumatizados.
Pero cuando Victoria lo vio, supo inmediatamente que era su hijo. La misma marca de nacimiento, los mismos ojos azules, los mismos gestos. «David», dijo Victoria llorando, «soy tu madre. He estado buscándote durante 20 años». El joven, que ahora se llamaba Carlos, fue cauteloso al principio. Pero cuando Victoria le mostró las fotos antiguas de él como niño, cuando le habló sobre sus recuerdos compartidos, cuando mencionó la marca de luna creciente en su espalda, algo despertó en él. «Recuerdo voces», dijo David lentamente. «Recuerdo a una mujer cantando. Recuerdo que alguien me llamaba mi pequeño hijo de la luna». Victoria abrazó a su hijo perdido. 25 años después, su familia estaba completa nuevamente. Elena fue condenada a 5 años de prisión. Roberto Méndez obtuvo sentencias adicionales. La red de tráfico fue desmantelada. Y Victoria finalmente encontró lo que había estado buscando durante 20 años. La verdad, el fin del dolor, el regreso de su hijo. Porque a veces, las personas que nos hieren son las que menos esperamos. A veces nuestro mayor dolor viene de aquellos que amamos. Pero también aprendemos que la esperanza nunca muere, que la verdad siempre sale a la luz y que el amor de una madre puede atravesar 20 años de oscuridad. Ese es el poder de Sueños Reales, el poder de las historias que nos enseñan sobre la resiliencia del espíritu humano. Tu comentario es un regalo para nosotros. Tu me gusta y tu suscripción nos dan alas para crear más historias. Muchas gracias por escuchar. Que tengas un día lleno de luz.